Buenas tardes, mis hermanos. Estamos en Facebook Live, Betania Juvenil. Está con nosotros el ministro Jesús Pérez. Antes de iniciar el programa, vamos a invitar al ministro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, saludando a todas esas personas que nos sintonizan pues a través del Facebook Live como tal, y contento de seguir participando en esto que es el repaso de la lección, aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y compartiendo esta fe pues que nos mueve a todo el mundo. Ministro, si tiene la bondad, podemos iniciar con una oración el programa. ¿Cómo no, hermano? Oremos. Querido Dios, en esta oportunidad que nos acercamos delante de tu trono de amor, queremos agradecerte porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén. Permite, oh Señor, que al momento de hacer este breve repaso de tu lección, seas tú quien nos ilumines el entendimiento. Sea el Espíritu Santo quien nos dirija y que nosotros podamos aprender de tu gran amor y de tu gran verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todas estas cosas las pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ya ustedes escucharon. Esta semana estuvimos estudiando el llamado pastoral de Pablo. Versículo de memoria lo encontramos en Gálatas 4:12, donde dice la palabra: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me he hecho como vosotros. Este es el versículo de memoria. Y vemos cómo inicia Pablo su apostolado, ministro. ¿Qué podemos decir de ese inicio de Pablo? ¿Cómo comenzó ese inicio? Sí, fíjense que Pablo es considerado el gran pastor, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, ¿está bien? Él fue el que de una u otra manera se abocó, pues, a que las iglesias de aquel entonces, incluso las que él mismo formaba, las que él mismo ayudaba a levantar, pudiesen estar, ¿verdad?, al tanto de que debían seguir la verdad. Por eso cuando Pablo se refiere entonces a los de Galacia, él les dice, por favor, les suplica, ¿verdad?, les ruega, les implora que se hagan como él, siendo que él ya se volvió como ellos, ¿está bien? De una u otra manera apelando a ese sentimiento, a esa intención que tenía el apóstol de que ellos estuvieran bien, es decir, en el sentido de espiritual, pues más que todo, que ellos espiritualmente pudieran estar conectados de verdad con Cristo Jesús, que su identidad cristiana, así como la tenía Pablo, se viese reflejada ante las personas. Eso era lo que en realidad Pablo quería que la iglesia en Galacia sintiera, ¿está bien? O sea, vemos que Pablo, en medio de su pastoreo, era un pastor interesado, un pastor que se preocupaba, un pastor que veía el rebaño y veía los errores de rebaño y trataba de corregir esos errores. Esta semana estuvimos estudiando todas esas cosas que Pablo nos enseña como ministro, como pastor de las ovejas del Señor Jesús. Vamos a iniciar, pastor, con el primer tema que vamos a ver, es el corazón de Pablo. ¿Cómo era ese corazón? Que la lección nos está hablando sobre ese tema. Sí, como decíamos hace poco, ¿verdad? Esta indicación inicial de Pablo, pues, y a través de esta carta a los Gálatas, ¿verdad? Él definitivamente muestra un corazón en el cual se notaba, pues, que el amor que él había recibido de parte de Dios, entonces ahora lo estaba impartiendo a sus hermanos en Galacia, ¿está bien? A pesar de lo que posiblemente le llegaron a hacer, o a pesar de lo que pudieron haber manifestado, el amor y la preocupación, ¿verdad?, que tenía y que sentía Pablo por estas personas, lo hacía pues moverse por amor a ellos precisamente, ¿verdad?, para que ellos pudieran estar seguros, ¿verdad?, de que Pablo como su pastor se preocupaba por esta iglesia como tal. Amén. Entonces, ¿cómo inicia el versículo de memoria en Gálatas 4:12, donde dice, os ruego? Eso es muy importante, ministro. Fíjese que Pablo dice, os ruego, o sea, esa preocupación de Pablo rogándole a los Gálatas, o sea, que se retractaran de sus errores y que ellos vieran cómo él actuaba en sí mismo, o sea, su carácter, su forma de ser. Era un ejemplo, o sea, Pablo era un ejemplo para ellos a seguir. Sí, la palabra que se utiliza acá, en la misma lección lo resaltaba, ¿verdad?, es deomai, ¿está bien? Y pues incluso las traducciones que nosotros tenemos, ¿verdad?, que Pablo aquí, por lo menos mi versión dice os ruego, otras dice os suplico, pero la palabra deomai, ¿verdad?, en el griego como tal, tenía una connotación mucho más profunda, ¿está bien? Básicamente, como bien lo señala la lección, Pablo les estaba implorando
a los de Galacia, ¿verdad?, que se volvieran pues al evangelio que habían recibido. Lamentablemente estos personajes, como lo hemos estudiado en lecciones pasadas, se habían desviado del verdadero evangelio, y Pablo entonces ahora les hace esa exhortación. Por favor, les imploro a que vuelvan al correcto evangelio, que es en Cristo Jesús. O sea, en muchas de las cartas de Pablo podemos ver que Pablo siempre está rogándole a los militan en diferentes iglesias. Por ejemplo, si nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, donde también le dice a los de Corintios: os ruego que os conciliéis con vuestro Señor Jesucristo. Y también lo vemos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 14, donde pidiendo con mucho y ruego para que los corintios también se volvieran en sí en Cristo Jesús. Y también hay otro texto que está en 2 Corintios capítulo 10, el versículo 2, también dice: os ruego porque cuando esté presente, fíjate cómo dice, os ruego para cuando yo esté presente, o sea, hacer las correcciones que tenía que hacer en esa iglesia también de Corintios, o sea, y también lo está ratificando en la iglesia de Gálatas, ministro. Sí, definitivamente Pablo se preocupaba por la iglesia. Personalmente esta lección me llamó mucho la atención, puesto que el llamado al pastorado pues que recibió Pablo es el mismo llamado que Dios nos hace hoy, pues a nosotros como ministros de parte del Señor. Entonces me siento pues conmovido pues en el simple hecho de que Pablo lo movía la preocupación por sus iglesias. Él deseaba, ¿verdad?, que además de que tuvieran la verdad, además de que tuvieran la correcta doctrina, porque óigase bien, es muy importante lo que usted y yo creemos. Él también desea, ¿verdad?, que sus hermanos estuvieran bien, ¿verdad? Él se preocupaba pues por la necesidad de sus hermanos. Entonces, personalmente, esto me llama mucho la atención. Nótese que en 2 Corintios, ¿verdad?, también en capítulo 11, a partir del versículo 26 en adelante, Pablo habla sobre los padecimientos que él tuvo que sufrir, ¿verdad?, como tal. Y nos deja ver pues que él pasó todas estas cosas porque sobre él se agolpaba cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Está bien? A él le pudieron pasar muchísimas cosas. A Pablo lo apedrearon, lo azotaron, estuvo en peligros de caminos, peligros de ríos, pasó hambre, frío, desnudez. Pero lo que sobre él se agolpaba cada día era la preocupación por cada una de sus iglesias. Entonces, qué importante es esto, hermano Gilberto. Ministro, usted tocó un punto muy esencial. O sea, que Pablo sufrió, pero también Pablo sufría por el estado de las iglesias, o sea, cómo se encontraban los hermanos de Gálatas. Es muy importante lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 4:19, ministro. Sí, Gálatas 4 y el versículo 19 dice de la siguiente manera: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tremendo lo que Pablo está diciendo ahí a los Gálatas. Sí. Hijitos míos, ¿cómo los trata? Así es, destacando pues la valiosidad o lo que valoraba Pablo a estas personas. Fíjense que él dice: vuelvo a sufrir los dolores de parto, ¿está bien? Imagínense los dolores de parto de una mujer. 2 veces, imagínense. 2 Tremendo. partos. Las mujeres que nos estén viendo, que hayan tenido la oportunidad de dar a luz 2 veces, sufrir estos dolores de parto. Muchas dicen: oye, yo no voy a volver a dar a luz porque... Y muchas no tienen más hijos. Eso, porque los dolores de parto fueron fuertes. Queda un trauma psicológico. Correcto. Pablo entonces está utilizando esta alusión para decir lo que estaba sintiendo ahora con las personas acá en Galacia. Sus primeros dolores de parto, tal vez, dice el estudio, ¿verdad?, de la lección, fueron cuando ellos comenzaron a conocer de Cristo Jesús, ¿verdad? Pablo se esforzó porque ellos conocieran el evangelio y habían dado a luz, ¿verdad?, unos cristianos que él pensaba que se iban a mantener, ¿verdad?, firmes porque habían sido tratados de una manera correcta. Ahora él dice: vuelvo a sentir los dolores de parto. ¿Por qué? Porque ahora él está haciendo que ellos básicamente vuelvan otra vez a ese evangelio que él impartió desde el principio. Entonces, fíjense la ilustración pues que utiliza Pablo, ¿verdad?, diciendo que él vuelve otra vez a sentir esos dolores, ahora que les está implorando que sean como él, ¿verdad?, para que puedan ser cristianos, ¿verdad?, y representen a Cristo como tal. Es muy importante lo que Pablo transmite a través de este estudio, el desafío de ser como Cristo Jesús. Por eso hay un texto que está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, donde dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imagínense eso, ministro, cómo Pablo se atreve a decir estas palabras, decir: sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo.
¿Qué dice usted sobre eso, ministro? Sí, para nadie es un secreto, ¿verdad? Y un misterio que nuestro mayor y máximo ejemplo es Cristo Jesús, ¿verdad? En cuanto a cualquier hombre que haya vivido sobre la faz de la tierra. Entonces Pablo se esforzaba por imitar a Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido, él te invita a ti y a mí a que nos esforcemos por representar a Cristo Jesús. Cristo Jesús también en una oportunidad lo dijo, ¿verdad? Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de ¿quién? Del Padre como tal. En este caso, cualquiera que desee parecerse a Cristo, ¿verdad? Y conocer al Padre, debe imitarle. Pablo intentaba imitar a Cristo Jesús. Entonces, qué bueno sería que nosotros como cristianos intentáramos imitar a lo que hacía Pablo y en ese sentido a Cristo Jesús también. Bueno, no solamente Pablo le dice eso a los Gálatas, sino también se lo dice a los filipenses, en Filipenses 3:17, también en 2 Tesalonicenses, también le dice las mismas palabras en capítulo 3, versículos 7 y 9, y en Hechos de los Apóstoles también Pablo se menciona, dando a entender que lo imitaran a él también, así como él imita a Cristo. Eso está en Hechos 26, versículos 28 y 29. ¿Qué podemos hacer nosotros para seguir ese camino de imitar a Pablo en Cristo Jesús? Nuestra relación personal, aunque los Gálatas estaban extraviados, aunque los Gálatas se encontraban en unos pequeños errores como era el legalismo, y que Pablo, como buen pastor, quería organizar todo lo que se estaba presentando en esa iglesia de Gálatas. Ahora usted, como ministro del Evangelio, y que está en ese proceso, ministro, ¿qué ejemplo a seguir ve usted en Pablo? Mira, ejemplo bien gratificante, bien confortante el que yo personalmente he encontrado en nuestro hermano Pablo, la manera en que él doblegó pues su personalidad, es decir, Pablo logró pues desafiar el yo. Pablo logró superponerse pues ante el orgullo que podía haber en su corazón, y esto lo llevó incluso a decir en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo él. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, ¿qué significa esto? Llegar a ese punto, hermano Trímbule, llegar al punto de decir, oye, para mí el vivir es netamente Cristo. Y si llego a morir es ganancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos con Cristo. Entonces, personalmente como ministro y como persona que anhelo, pues, un día ser pastor como tal de la iglesia adventista, ¿verdad? Me mueve pues definitivamente a decir como Pablo, pues yo quiero llegar a sentir que para mí el vivir sea completamente Cristo y el morir sea ganancia. Definitivamente una entrega total al servicio del Señor, una entrega total al amor por nuestros hermanos, una entrega total en beneficio a nuestro prójimo, y eso tuvo demasiados resultados. Las palabras que utilizó Pablo para implorar a los Gálatas rindieron también un fruto excelso en estos personajes, y pronto muchos se volvieron otra vez al correcto evangelio, dejando a un lado el legalismo como tal. Vale la redundancia de leer otra vez versículo de memoria que está en Gálatas capítulo 4, versículo 12. Os ruego, hermanos, que seáis como yo, siendo que yo me hice como vosotros. Nunca agravio me hiciste, ningún agravio me hiciste. O sea, fíjese cómo Pablo se expresa ahí, ministro. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo. O sea, es muy importante de esa expresión de Pablo a los Gálatas. Porque es muy importante, y usted lo mencionó ahora rato, que Pablo tuvo muchos padecimientos. Eso está en Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Todas las situaciones, todas las adversidades que tuvo que soportar Pablo y que se mantuvo de parte de Cristo. O sea que no torció el camino, sino a través de esas adversidades se fortalecía más en Cristo Jesús. Es un ejemplo para nosotros. O sea, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones, nosotros tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Era una enseñanza que Pablo quería darle a los Gálatas, ministro. Sí, una enseñanza que marcaría pues la vida cristiana de todos y cada uno de ellos, ¿está bien? En el sentido de decidir pues si a pesar de la tribulación o a pesar de la prueba ibas a continuar o simplemente ibas a desistir pues de esto. Nótese que personalmente hablando, ¿verdad? Y aprovecho contarles una anécdota allí rápidamente. Nosotros como curso de teología iniciamos aproximadamente 75 caballeros, ¿verdad? 75 personajes, ¿verdad? Intentamos iniciar pues los estudios de teología. Yo estudio en Venezuela, ¿está bien? Éramos 75, 2 secciones, hermano Gilberto. Y hoy en día, estando ya en el 4º año de teología, solamente quedan aproximadamente 32, 35. ¿Cuántos se fueron? ¿Como cuántos? Como la mitad. La mitad. Más de la mitad.
son cosas que tú te preguntas, oye, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Si son mis compañeros, todo esto. La verdad es que en medio de la tribulación, como usted dijo, uno se fortalece, ¿está bien? Mientras otros lamentablemente desisten pues de este hermoso camino. Sin embargo, Dios es nuestro ayudador, ¿saben? Yo confío en que hoy Dios nos seguirá ayudando si nos mantenemos fieles a su promesa. Definitivamente ese llamado de Pablo a ser como él es, siendo que él se había vuelto como los mismos de Galacia, y la lección lo resalta. ¿Cómo es esto de volverse como Pablo, siendo que Pablo se había vuelto como ellos, ¿verdad? Yo me hice como ustedes. Así es. Porque él ya se había vuelto como ellos, ¿verdad? Por eso, porque como pastores, usted y yo debemos reflejar cada día, ¿verdad?, el amor a nuestro prójimo, siendo como ellos en el sentido de amistad, en el sentido de cordialidad, en el sentido de mostrarnos, pues, para ellos al servicio, ¿verdad? Y después esto, pues, llevarlos a la luz de Cristo Jesús. Ministro, la lección pasada estaba tocando ese punto de lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 9, versículo 19, versículo 18, versículo 20, 21, donde dice, me he hecho a los que están sin ley para ganar a uno de... Me he hecho a los que están con ley para ganar a los que están con ley. O sea, fíjense cómo Pablo, o sea, cómo la teología, cómo la sabiduría de Pablo va aplicándose en los seres humanos para ganar a muchos, o sea, en esos términos. Y me llama mucho la atención, es que me he hecho como los que están perdidos para ganar a los que están perdidos. Qué bueno. Y este era un punto clave, ¿saben? Para los de Galacia. ¿Por qué? Porque ellos querían estar por encima posiblemente de aquellos que no se volvieran al judaísmo como tal, ¿verdad? Entonces Pablo enmarca pues esta razón y dice, oye, yo me he hecho tal y tal y tal y tal. ¿Por qué? Demostrando que lo principal, ¿verdad?, es salvar a la persona, ¿está bien? Lo principal es el valor que tiene esta alma para Cristo Jesús, ¿verdad? Y el hecho que decíamos hace poco, ¿verdad?, el doblegar el yo, el de ya no importo yo, sino que importa Cristo, el de que ya no me importa quién soy, sino que lo primero es Cristo Jesús en mi vida, ¿está bien? Entonces eso te hace a predicar el evangelio, eso te motiva pues a andar por amor a estas personas. Entonces sé que Pablo no solamente quería corregir la teología de los Gálatas pues como tal, él no solamente quería señalarles pues lo que estaba correcto en cuanto a sus creencias, sino que también se preocupaba por la vida y las necesidades de todos y cada uno de ellos. Eso es lo que hace un correcto pastor. Eso es el trabajo de un verdadero pastor. Muy importante lo que te ha dicho, ministro. Y Pablo como pastor sufrió muchas cosas. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 16 al 34, donde Pablo en sus mensajes por ganar a los que estaban perdidos se burlaban de él y se mantuvo en Cristo Jesús. O sea, Pablo no le prestaba atención a las burlas. O sea, y usted sabe que eso nos pasa a diario cuando uno va a predicar de dos en dos, sí, y toca las casas, y eso es duro. Oye, que alguien te rechace, que alguien te cierre la puerta, tiende a chocar con tu orgullo allí. Pero fíjense que Pablo, como bien habíamos dicho, eso para él no hacía ninguna mella, no hacía ningún alcance allí en su vida. ¿Por qué? Porque para él lo más importante era que la persona conociera de Cristo Jesús. Eso es muy importante. Y que no colocaba tropezadero para que hubiera un impedimento para que esa persona recibiera a Cristo Jesús. Por eso en una de las cartas que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 8, versículo 8 al 13, está hablando sobre eso, no colocar tropezadero en cuanto al comer a los alimentos, el que no come carne, el que come verduras, o sea, no pone ahí piedras de tropiezo. Eso. Sí, nosotros estamos siendo llamados a reconciliar pues a la persona con Dios. ¿Está bien? Estamos siendo llamados a reconciliar a la persona con aquel que nos ha dado la vida eterna. Por lo tanto, colocar estas barreras al principio pueden crear entonces no solamente unas piedritas, sino un muro por completo, ¿verdad?, que aleje a la persona, sino poco a poco, ¿verdad?, ir instruyéndolo en el camino del Señor. Esto en cuanto a acercar a una persona a Cristo, y después, pues, sí, el Espíritu Santo se encargará de obrar en su vida. Ministro, me hizo recordar un texto muy importante que está en Isaías 58, el versículo 13, donde dice la palabra de Dios que nosotros somos reparadores de portillo. O sea, y Pablo era un reparador de portillo. O sea, un libro que se llama así también, Reparadores de Portillo. Excelente material donde nos impulsan precisamente a eso. Nosotros tenemos que procurar
reparar pues las vidas, en este caso, de esa persona que queremos que conducir a Cristo Jesús. ¿Usted se acuerda de ese chasco que hubo entre Pedro y Pablo? Sí, lo estudiamos en esta lección y que la lección esta semana también otra vez nos está llamando. Correcto. Fíjate que en ese entonces Pedro básicamente estaba colocando una piedra de tropiezo para los gentiles, porque él actuaba de una manera cuando estaba con ellos y cuando estaba con los judíos de otra. Entonces esto hacía que muchos tal vez hablaran o tuvieran algunos comentarios equivocados, pues como tal del ministerio o del evangelio en este caso. Entonces nosotros deberíamos procurar evitar ese tipo de cosas y presentar a Cristo por sobre todo. O sea, evitar los tropezaderos. Bueno, seguimos adelante, ministro. Eso es que ayer y hoy hay un texto que está en Hebreos capítulo 13, versículo 8, donde dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Es muy importante eso de que nosotros seamos del mismo sentir, o sea, que nosotros no actuemos como dice Santiago, el capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, o sea, que nosotros debemos ser de un mismo sentir. Claro, el Señor desea pues que nosotros tengamos una unidad, ¿verdad? Y que esta unidad nos haga aceptos para recibir al Espíritu Santo, ¿está bien? Esta unidad está basada en la palabra de Dios. Bueno, si nosotros somos un mismo sentir, hay un texto que está en Romanos 8:28 donde dice: todos los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y Pablo tenía dificultades, Pablo tenía adversidades, pero lo soportó en Cristo Jesús. Amén. Y le ayudaron para bien. Y amaba a Cristo Jesús. Así o sea, no torció su camino, sino que lo enderezó. Siguió en ese camino, a pesar de todas las dificultades. O sea, que nosotros estamos llamados, así como Pablo, a tener dificultades. Y él mismo lo dijo. Mantenernos en Cristo Jesús. Él mismo lo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Fíjate cómo él lo presenta. Es necesario. Hermano, si usted no está pasando por tribulación, si usted tal vez no está superando una prueba, hay que preocuparse más bien, porque es necesario pues que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Bueno, ahora que usted habla sobre esa prueba, la lección no está hablando del estado de ánimo que se encontraba Pablo. Así es. Si se encontraba enfermo. Algunos dicen que tenía malaria, otros dicen que una enfermedad de la piel, podría haber sido eso, y otros dicen que era lo que recuerda lo que Jesús le dijo en Hechos capítulo 9, versículo 5, donde dice: duras cosas todavía da a coser contra el aguijón de la carne. Así o sea, es. Pensaban que eso es lo que tenía Pablo. La enfermedad eso, que tenía él. Pero, o sea, a pesar de esa dificultad, Pablo se mantuvo haciendo su obra. Eso es lo que me llama mucho la atención, ministro. A pesar de la enfermedad, ¿está bien? A pesar de que él estaba enfermo, pues en este caso, él continuó haciendo sus labores. Muchos piensan que Pablo también vivía, ¿verdad? Y se dedicó por completo al servicio de Dios. Pero fíjense que Pablo también desarrollaba sus trabajos diarios, ¿verdad? Para poder generar dinero y sostenerse. Y en medio de este trabajo, él también predicaba. ¿Está bien? No es que Pablo se había apartado por completo de su vida cotidiana, no es que Pablo se había alejado por completo de sus trabajos diarios, sino que a través del trabajo que él pudiera estar haciendo, él predicaba la palabra del Señor. Lo mismo pasó cuando estaba enfermo, ¿verdad? Hubo algo en las personas en Galacia que motivó a Pablo a quedarse más tiempo con ellos. Hubo algo especial que posiblemente despertó pues ese sentir de Pablo por predicar en Galacia y dejar esta iglesia allí fundada, ¿verdad? Hasta ahora le preguntaremos a Pablo qué fue exactamente lo que lo hizo quedarse en este lugar, pero de verdad que fue una gran bendición y fíjense las dos excelsas, la carta excelsa que nos dejó, ¿verdad? La carta a los Gálatas para nosotros hoy. Bueno, a pesar de las dificultades de Pablo, Pablo nos está enseñando a vivir por fe. Era un hombre de fe, vivía en la fe. O sea, eso está lo dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 12. O sea, a pesar de las tribulaciones, las dificultades, Pablo vivía por fe en Cristo Jesús. Amén. Y también dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10, ahí dice: Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Amén. O sea, la gracia de Dios estaba con Pablo, ministro. Sí, fíjate también que ese versículo pues llama mi atención y me hace pensar en que precisamente son las pruebas, pues las que Dios utiliza para moldear el carácter de sus hijos. Fíjense el carácter que tenía Pablo. Este carácter lo logró Pablo a través
de tribulación, a través de pruebas y a través de una entrega constante hacia su Señor. Pues nosotros también deberíamos hacer lo mismo, ¿está bien? Entregarnos por completo a Dios a pesar de la tribulación, a pesar de la prueba, y nuestro carácter va a ir mejorando, va a ir creciendo con el propósito de representar a Cristo. Esto quiere decir que Pablo dependía mucho de la gracia de Dios una y otra vez. Así es. Bueno, ministro, hay algo muy importante que nos enseña la lección, que está registrado en Gálatas capítulo 4, versículo 16, donde dice la palabra de Dios: me he hecho vuestros enemigos por decirlo la verdad. ¿Qué tiene que decir sobre eso, ministro, con ese carácter de Pablo en esos escritos hacia los Gálatas? Nótese que él presenta pues de manera ruda, podríamos decirle así, de manera firme, pues lo que significaba pues que ellos se estuvieran desviando del verdadero evangelio, lo que significaba que ellos estuvieran introduciendo al cristianismo, pues a la iglesia en aquel entonces, falsas doctrinas, pues podríamos decirlo así. En otras oportunidades él exhorta a los hermanos en Tesalónica, si mal no me equivoco, a no irse pues a fábulas, a no irse a situaciones difíciles, ¿verdad?, que los hicieran malentender lo que era el evangelio. Por eso Pablo los trata de esta manera, teniendo en cuenta que la verdad, es decir, lo que usted cree y lo que yo creo, es importantísimo para nuestro desarrollo espiritual. Lo que usted cree y lo que yo creo deben estar fundamentados en la palabra de Dios. Bueno, eso lo que hizo Pablo, de decir la verdad ante todas las cosas, aunque le costara la vida, era duro. La lección, y lo tuvo que decir. La lección nos preguntaba, pues, ¿te ha tocado decir la verdad a pesar de que esto haga que la persona se enoje contigo? Pablo era así, Pablo decía la verdad. Entonces, ¿qué ejemplo vemos en Jesucristo en el caso cuando se presentó al sumo sacerdote Caifás? Y Jesús, ahí hay un registro que está en Mateo, capítulo 26, versículo 64 y 65, donde Jesús le dice a Caifás: ahora mismo estoy en el trono de Dios y me veréis, o sea, dice, me veréis en el trono de Dios. Y Caifás hizo y rasgó su vestidura, y eso fue una prueba para Caifás, una blasfemia. O sea, Jesús le dijo la verdad a Caifás, y entonces nos toca decir la verdad. Hay otro ejemplo donde está Juan el Bautista, que le dice a Herodes: mira, no es lícito, Herodes, que hagas esto porque está en adulterio. O sea, nos toca a veces decir la verdad a personas que estén en un cargo más elevado que nosotros, y que nosotros como pequeños nos toca decir, pensemos que no podemos. O sea. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que hay que llamar al pecado por el nombre que se merece. Está bien, no podemos jugar pues con esto. Y definitivamente, en cuanto hablando del ministerio de Pablo, ¿verdad?, y su llamado como pastor, él tenía este trabajo en sus manos. Está bien, él debía llamar al pecado por el nombre que era, y nosotros hoy en día como cristianos también deberíamos hacer lo mismo, ¿verdad? Tener un equilibrio, obviamente, y saber decir también lo que vamos a decir. Esto también es importante, ¿está bien? Pero siempre destacando que la verdad es lo más importante. Hay otro ejemplo de Jeremías, está registrado en el capítulo 36, el versículo 17 al 24, donde Jeremías le dice al rey Huacín por un rollo la verdad, y este rey cogió ese rollo y lo mandó a quemar. O sea, nos toca decir la verdad a pesar de lo que suceda. Estamos con Cristo Jesús. Decir la verdad. Hay que decir la verdad. Es que hay un texto que está en... Busquemos Apocalipsis 14:5, ministro. Por favor. Apocalipsis 14:5 dice: y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. O sea, tenemos que hablar la verdad. O sea, no podemos mentir. Entonces, si Pablo se mantuvo de parte de la verdad en Cristo Jesús, fue bendecido por nuestro Señor Jesús. Amén, así es. Jesús se mantuvo en decir la verdad y le costó la vida. Así es. Hoy estamos nosotros llamados a ese legalismo, o sea, o podemos decir, no legalismo, podemos decir el legado de nuestro Señor Jesucristo, de que, como dice Jesús en Juan 13:15, ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis. También. Ese fue el ejemplo que Pablo siguió en Cristo Jesús. Amén. Que nosotros también estamos llamados a hacer ese ejemplo. Correcto.
Sí, básicamente es el ejemplo que nosotros debemos seguir, ¿verdad? Representando siempre a nuestro Señor Jesucristo y que sea eso que como cristianos nos motive, queridos hermanos, a avanzar pues en esto que se llama la vida cristiana y que nos llene pues de gozo. Esto nos va a traer bastante gozo. ¿Que van a haber problemas? ¿Van a haber dificultades? Sí. Tal vez, pero en medio de estos problemas, en medio de esta tribulación, usted pueda sentirse contento, usted pueda sentirse tranquilo. Su conciencia esté sanita, ¿por qué? Porque usted está diciendo la verdad. Bueno, el legado a seguir es el ejemplo de Cristo Jesús, así como lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Imitaos a mí, así como yo imito a Cristo Jesús. Sí. En pocas palabras, ministro, para cerrar ya. Para finalizar entonces decíamos, ¿verdad?, que Pablo aprendimos a vieran pues a lo que era la unidad en la verdad, y esto pues los iba a hacer manifestar su creencia cristiana, los iba a hacer manifestar el carácter de Cristo en sus vidas, que es básicamente lo que nosotros debemos intentar hacer. El llamado pastoral de Pablo lo motivó pues a preocuparse por las iglesias, a estar al tanto de las mismas y estar pendientes de que ellas pudieran estar sobre el correcto evangelio. ¿Quién es el correcto evangelio? Cristo Jesús. Con esto, hermanos, que Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por la invitación, hermano Trímbole. Esperamos que el Señor pueda seguir bendiciéndoles y en gran manera. ¿Está bien? Bueno, ministro, la verdad es que estoy muy agradecido con usted, porque ya sabemos que la otra semana, a partir de este mismo sábado, de hoy en víspera, usted está partiendo para su tierra. Le queremos decir, nosotros aquí estamos en el estudio, todo lo que estuvimos compartiendo con usted. Muchas gracias, ministro. Que mi Dios, nuestro Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo lo siga bendiciendo y que usted pueda crecer para el ministerio del pastoreo. Amén. En Cristo Jesús. El ministro, ¿puede despedirnos en oración, por favor? Sí, como nos le invitamos a todos los que nos están sintonizando allí a orar. Oremos. Querido Dios, en esta oportunidad nuevamente nos acercamos delante de tu trono de amor, agradecidos porque sabemos que el Espíritu Santo ha iluminado nuestro entendimiento. Nosotros simplemente fuimos instrumentos pues utilizados por usted. Amén. Permite que esta lección pueda traernos a la memoria pues y pueda hacernos volver al correcto evangelio, de manera que podamos manifestar a Cristo Jesús en nuestras vidas, oh Señor. Ayúdanos a ser como Pablo, ayúdanos a ser como Cristo, ese máximo ejemplo, y así nosotros podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Gracias te damos por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu amor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, nos vamos a despedir. Gócense en la presencia de Dios. Hasta el próximo viernes, que me Dios os bendiga. En la iglesia Betania Juvenil. Amén.